¿Cómo les va? Shalom Ubrajá. Me dicen que estamos en vivo saliendo para toda América Latina y para Estados Unidos. Así que si nos estás viendo por Facebook, te invito a que llames a tus amigos, que lo pases el programa. Vamos a hablar de algo interesante hoy, importante. Hemos hablado, vamos a ir entrando en tema, pero mandanos una línea, que estás allí, estás mirando el programa, si te gusta, si no te gusta, alguna pregunta, un comentario, cuéntanos dónde estás, de dónde nos estás mirando. Nos gusta saber que haya tan lejos y gente que nos está mirando en este mismo momento. Estamos acá en Houston, Texas, acá es casi la 1 de la tarde, 1:05, y donde nos estés mirando yo creo que van a ser 2 horas más temprano, hasta 2 horas más temprano o 2 horas más tarde, América Latina. Capaz que nos están mirando de Europa, otro lugar también. Dinos, compártenos. Hablamos hace un tiempo atrás acerca de Jesús. Yo lo veo a Jesús de la Biblia, por supuesto, pero de una perspectiva un poco más hebrea, más judía, porque era un rabino, porque ocurre en Israel, porque quiero ver al Jesús verdadero, ¿no? ¿Quién era él? No era un sacerdote católico, no era tampoco un pastor en un sentido evangélico, aunque sí tenía sus ovejas, ¿no? Su gente habla mucho de esto, pero un rabino judío, joven, que tuvo un ministerio tremendo, ¿no? Pero no era el ministerio de él que era importante, porque a veces estuvo solo y a veces estuvo con multitudes. Pero no es ese el tema, sino el tema es, cuando hablamos de Abraham, hablamos de la alajá, la lejet, caminar. ¿Cómo caminó? ¿Cómo caminó en sus 3 años y medio de ministerio? ¿Cómo entendía la voluntad del Señor y cómo moverse y los tiempos del Señor en su vida? Vamos a ver que en cierto momento él empieza a hablar de su muerte al año y medio. En mitad de su ministerio empieza a hablar de su muerte, no lo puede entender. ¿Cómo puede ser que un muchacho joven en pleno éxito ministerial empiece a hablar de su muerte? Pero entendía que era la voluntad del Padre. Y hasta el último momento entendió los tiempos, la alajá, los tiempos en su vida. Y hasta el último momento luchó, ¿no? Si no había otra manera, para no tener que morir, porque morir, él se daba cuenta que no era solamente cerrar los ojos acá y abrirlos allá, en el cielo. Te cuento algo que alguna vez lo dijimos. Si tú estás inventando una religión, nunca vas a poner en el momento de la muerte flojera. En el momento de la muerte, si estás inventando algo como los mártires, ¿no? Señor, recíbeme en su presencia. Me muero, pero voy a estar con usted. Gloria a Dios. Pero Jesús en el momento de su muerte grita y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como que afloja al final. Pero no es que afloje. Lo que pasa es que en la muerte de Jesús no era cerrar los ojos acá y abrirlos en el cielo. En la muerte de Jesús, el que no conoció pecado, se estaba haciendo pecado por nosotros. Algo estaba pasando allí que llevó la carga del pecado. Algo estaba pasando allí que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, un solo Dios, en 3 personas, así lo han expresado los cristianos y es bíblico, yo creo, estoy de acuerdo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la armonía más grande de la creación. Tú formas una empresa, un club, lo que sea, y tiene que haber armonía entre los miembros. Bueno, en ningún lugar hay tanta armonía como en la Trinidad. La Trinidad, uno le da gloria al otro constantemente y están constantemente interesados en lo que le pasa el Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y viceversa. Y de repente
desde la eternidad y de repente la Trinidad se rompe. El Padre y el Espíritu lo van a dejar a Jesús solo en la cruz. Nunca había pasado esto. Y el Señor entra a salvarnos, a rescatarnos en su muerte, entrando en una dimensión nueva para Él, convirtiéndose en maldad, entrando en el centro de la tierra y rescatándonos, redimiéndonos por la eternidad. No entendemos mucho lo que estaba pasando allí, pero nos damos cuenta que algo hay. No es que al final Jesús, no podemos pensar que al final Jesús afloja, porque no es así. Algo más estaba pasando, que era la redención de la humanidad. Pero el tema, vamos a tocarlo por este lado hoy. A mí como judío me fascina Jesús. Y me molesta, me duele, que voy a sinagogas mesiánicas, ¿sí? Quieren hacer iglesias, son iglesias, dicen, o yo creía que eran iglesias, pero más a la usanza judía. El sábado y hacen el servicio de la Torá, abren los rollos y todo esto, pero me doy cuenta que son imitaciones de sinagogas, pero de iglesia tienen poco. En Israel hay muchas y están creciendo el movimiento mesiánico, sin embargo no quieren ser cristianos y no quieren unirse con la iglesia. Y voy a una sinagoga mesiánica acá, una congregación mesiánica acá, y veo que tienen problemas con el hecho de ser cristianos. Es todo a la usanza judía, es una imitación barata de una sinagoga, eso es lo que es, y no hay nada de predicación del evangelio. Hay Torá, pero no hay evangelio, no hay gospel, no hay predicación del evangelio. Y entonces me pregunto si este movimiento mesiánico, que parece que somos judíos, que hemos recibido a Jesús, me pregunto si ese movimiento no es en realidad al separarse de la iglesia, no es una herejía que al final se va a asimilar. Ha pasado ya, en Colombia me mostraron una sinagoga mesiánica, que era una iglesia, lo hicieron más a la usanza judía, con el servicio de la Torá, el sábado a la mañana y todo esto, y después dejaron de hablar de Jesús y se empezaron a meter en tradiciones judías, y ahora rechazan a Jesús completamente y quieren ser judíos. La comunidad judía no los acepta, no los va a aceptar tampoco. Así que no son ni judíos ni son cristianos. Y es un gran peligro. Estoy en una sinagoga judía mesiánica acá en Houston y veo que están haciendo todo imitando lo que es una sinagoga. Pero falta completamente, pero creen en Jesús, pero ni lo mencionan. No veo que haya mención, no veo que haya predicación del evangelio. Y entonces es una cosa compleja el tema del judaísmo mesiánico. Ahora, lo que estoy mirando es al Jesús verdadero de la Biblia. ¿Quién era Él? Dios encarnado y hecho hombre. Hablamos hace un tiempito atrás que Jesús va el sábado a la sinagoga y ve el servicio de la Torá y todo. Y al final, después de que se lee, varias personas leen la Torá, le dan a él la Haftará, los profetas, el maftir, para que él lo lea. Y lee de Isaías, le dieron lo que él tenía que leer de acuerdo a esa fecha, pero predicó de Elías y de Eliseo, y en la Galilea, y los ofendió. Algo le estaba molestando a Jesús. Hemos hablado de esto, está, si lo ves en Facebook, está allí el programa este. Algo le molestó, por algún motivo va a la Galilea y les predica acerca de Elías y de Eliseo, que eran dos profetas que fueron, el ministerio de los dos era Elías y el discípulo Eliseo, limpiar la Galilea. Limpiar la Galilea, el norte del país, es Galilea, ya lo explicamos, pero Galilea, Samaria y Judá, eso es todo Israel. Galilea y Samaria se habían separado, después de la muerte de Salomón, se habían separado de Judá, de Jerusalén. Y en la Galilea, en el norte, en el reino del norte, que se llama el reino de Israel, es Galilea y Samaria. Habían puesto dos becerros de oro, uno arriba bien en la tribu de Dan y otro en Betel, allí al sur del reino del norte. Dijeron, vayan al judíos del norte, israelitas, y al reino de Israel, vayan al becerro que le quede más cerca. Y fue un desastre y empezó una... En la época de Jesús vemos que hay mucha actividad demoníaca en la Galilea. Y esa actividad demoníaca empieza en este momento, después de la división del reino. No tienen Jerusalén,
no tienen dónde ofrecer sacrificios, no tienen templo, no pueden sobrevivir sin templo. ¿Cómo van a expresar su judaísmo? ¿Cómo van a obtener su perdón de pecados? No pueden, tienen que ir al templo, no el becerro de oro que les quede más cerca. Y entonces en el norte se llena una actividad demoníaca tremenda. Y Elías y Eliseo, repito porque vamos a hablar de esto ahora también, Elías y Eliseo, de otro tema, pero de Elías y Eliseo. Elías y Eliseo, primero Elías y después Eliseo, hacen unos milagros poderosísimos. A los hermanos en las iglesias les encanta Elías, pero no sé si saben quién es, cuál es el ministerio de él. Predicamos de Elías y muchos predican y hablan como profetas poderosos de Israel. Elías nunca está en Jerusalén. Elías está en el reino del norte, Galilea y Samaria. Elías, vamos a ver un mapita, Marvin, de Israel y así lo vemos un poquito más claro. Elías, acá está Israel. El norte Galilea, el centro es Samaria y el sur es Judá. Esto amarillo. Acá al sur ya es el desierto del Negev, es un desierto. Son 3 regiones. El ministerio de Elías nunca está en el sur, en Jerusalén. Todo el ministerio de él en el Monte Carmelo, ahí en el norte. Todo el ministerio de él es en el norte. Y el ministerio de él es limpiar el norte de la idolatría. Y hace bajar fuego del cielo. Es el paradigma, el ejemplo del evangelista pentecostal, que quiere tener milagros y poderes y hace cosas tremendas. Eliseo, su discípulo, hace el doble de milagros. Pero el ministerio de ellos no es cualquier cosa. Es limpiar el norte, es que destruyan los 2 becerros de oro en Dan y en Betel, allí casi en el sur, el reino del norte, el reino de Israel. Que destruyan los becerros de oro y que limpien el norte, y que el norte vuelva que el norte, el reino del norte vuelva a unirse con Jerusalén. Y hacen milagros tremendos. Elías, lo hablamos de esto, ahora vamos a seguir, pero Elías hace bajar fuego del cielo, mata a los profetas de Baal y nadie destruyó los becerros de oro. Y la reina del norte, Jezabel, una reina pagana, lo amenaza que lo va a matar mañana. Y Elías dice que le tuvo miedo. No sé si lo que pasó allí es que le tuvo miedo Elías a la reina del norte o en realidad dijo, ¿qué hice yo acá? Vine a hacer fireworks, a fuegos artificiales, a entretener a la gente del norte. Nadie se convierte, sigue con los becerros de oro. El Señor me llamó a limpiar el reino del norte. Y si él es un entertainer. Eliseo, el discípulo, está también siempre en el norte. Va a la casa de una mujer, a Sunamita, acá en el norte, y se queda allí, el hijo muere y él no entiende bien por qué, pero resucita al hijo. Hace flotar el hacha, unos milagros tremendos, pero no consiguen que el norte sea restaurado con el sur, que se vuelva a ser como con Josué cuando cruzamos el Jordán, una sola nación, toda unida. Y entonces tenemos que entender a Elías y Eliseo. Al final, Elías es llevado al cielo en un torbellino. Sí, no muere, pero el Señor se lo lleva. Elías, él siente que él fracasó en su misión. Y en el sentido práctico de la misión fracasó. No pudo limpiar el reino del norte. Después Eliseo, después va a venir Jonás. ¿Sí? El tercero es Jonás. Y a Jonás, él va a hacer el triple de milagros en su cabeza, creo yo. Y el Señor agarra y lo manda a Nínive, la capital de Asiria. Jonás se va para el otro lado. Se va para Tarsis. ¿Sabés qué pasaba con Jonás? Jonás quería su ministerio, el tercero, en el norte. Y el Señor lo manda a... Marvin, ¿podemos ver el mapa de Babilonia un segundito? Estoy hablando de Jonás. Acá está Israel, ¿sí? Acá está Babilonia. Acá en el norte de Babilonia, donde era Saddam Hussein, están las ruinas de Nínive. De acá era el reino de Asiria. Y el Señor lo manda a Nínive a predicar arrepentimiento. Y los cristianos siempre hablan de que Jonás es un libro misionero. No es un libro misionero. Jonás no quería ir. ¿Qué me importa a mí a Siria? Que el Señor los destruya. El Señor los perdona al final. Y a Jonás le da una bronca bárbara. Jonás se ha ido para el otro lado. El Señor le pone una ballena, una tormenta.
y lo manda para acá. ¿Sabés qué estaba haciendo el Señor con Jonás? Estaba afilando la espada de Asiria, porque 70 años después de la muerte de Jonás, Asiria viene y Asiria va a destruir el reino del norte. Es decir, el Señor, quiero que entiendan, el Señor iba a juzgar la idolatría del reino del norte, no lo pudo con Elías, no lo pudo con Eliseo. Lo de Jonás es medio raro, pero el Señor lo manda a Jonás a Asiria para afilar la espada de Asiria, para juzgar el reino del norte, el reino de Israel, el norte, eso se llama Judá, para juzgarlo con la espada de Asiria. Y es la espada de Asiria la que va a destruir el norte. No se entiende mucho esto si no lo estudiamos con mucho cuidado. Va a venir Asiria de acá, el rey Senajerib de Asiria, y van a cruzar todo por acá, y van a venir y van a destruir el norte, y va a ser una carnicería tremenda. Y después va a venir contra Jerusalén. Y el Señor va a luchar por Jerusalén, y van a haber esos dos cuerpos de muerte, y el rey de Asiria se va a volver a su país. Hay que entender esto, pero a lo que vamos hoy, en vez de enseñar historia, a lo que vamos hoy es que Elías, el gran profeta, en la cena de la Pascua, en Pesaj, ponemos una copa para Elías, para Eliyahu Hanabí, Elías el profeta, y decimos Elías ven Elías, para que Elías es el gran profeta de Israel, y que él nos va a anunciar la venida del Mesías. ¿Por qué es eso? Porque cuando el reino del norte es destruido, todavía aparece un profeta más, Nahum, en las desolaciones del norte. Y Nahum dice, el Señor va a restaurar el norte. Nahum, en hebreo, Kfar Nahum, la aldea de Nahum, se dice en los americanos, Capernaum, Kfar Nahum. Y allí se va a sentar Jesús y de allí va a empezar a llamar a la iglesia, a los galileos, a los pescadores de Galilea, desde Capernaum, Kfar Nahum, es la aldea de Nahum. Hay que entender todo. En nuestra Biblia pusieron todos los profetas todos juntos y no entendemos bien de qué se trata. Pero tenés que entender Elías, Eliseo, tenés que entender a Jonás y tenés que entender a Nahum, el reino del norte. Y Nahum es el último. Y después en el reino del norte aparece en el Kfar Nahum, en la aldea de Nahum, en Capernaum, ahí va a estar Jesús. Pero el tema de Elías es que Elías, ministerialmente hablando, fracasó. Fracasó, permíteme. Escríbenos dónde estás, ¿sí? Y si se entiende, y alguna pregunta o comentario, es que escríbenos, queremos saber que estás allí. Elías fracasó. No pudo limpiar el norte. El otro que fracasó en la historia de Israel anterior es Moisés. Es Moisés. ¿Cómo que Moisés fracasó? Vamos al mapa de antes, al de Israel, de vuelta, Marvin, por favor. Ahí está. Acá está Israel, tú sabes. Acá está Egipto. Egypt, en inglés. En Egipto estábamos esclavos. El Señor lo llama a Moisés, acá estaba en tierra de Madián, posiblemente de otro lado. El Señor lo llama a Moisés para que vaya a Egipto y que libere al pueblo de Israel y que lo introduzca en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y mar. Está bien claro el llamado de Moisés, tenía 80 años. La vida de Moisés, para entenderla, tenemos que entenderla en tres grupos de 40 años. 40 años en el palacio de Faraón, 40 años viviendo en el desierto, en Madián, y 40 años siendo el gran libertador de Israel, el que le da la ley a Israel y tiene que introducirlo en la tierra prometida. Moisés saca al pueblo de Egipto tremendamente. Las 10 plagas, hay una oposición espiritual tremenda, es guerra espiritual, lo más tremendo de guerra espiritual que conocemos, tal vez antes de la cruz, porque la cruz es guerra espiritual también, obviamente. Saca al pueblo de Egipto, le hace cruzar el Mar Rojo, este es el Mar Rojo, y el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo y Moisés lo introduce en el desierto y van acá al monte Sinaí, al sur. Deben haber cruzado por acá arriba y van al sur al monte Sinaí
tardan en llegar 50 días. 7 semanas completas son 49 días. El día 50 están al borde del monte y ahí nace Israel. Igual que cuando nace la iglesia 50 días después de la resurrección, la misma fecha, en el aposento alto. Hemos hablado de esto. Acá nace Israel alrededor del monte, y alrededor del monte Sinaí, con Moisés, acampamos un año alrededor del monte, en círculos. Un año estamos ahí, el libro de Levítico es esto, tú sabes. Y estamos acá, el pueblo que llegó de Egipto era un pueblo de esclavos 400 años recién liberados. Acá en el monte tenemos tal encuentro con el Señor, la presencia del Señor, yo digo la santidad del Señor, ahí al pie del monte, nos llena Israel. Y Israel construye allí el arca del pacto y recibe las 10 mandamientos. Y cuando salimos un año después, de acá, salimos de aquí para conquistar la tierra prometida. Y salimos con el arca, y salimos con trompetas y con banderas, marchando, listos para poseer la tierra prometida. ¿Sí? Todo venía muy bien. Llegamos al borde de la tierra. Tú conoces este lugar, Cades Barnea, y ahí se para Israel. Viene el pueblo a Moisés y le dice, mándenos espías. Vamos a mandar espías para ver cómo es la tierra. Y Moisés dice, bueno, manden espías a ver si la gente es mucha o es poca, si es fuerte o es débil, si las ciudades son amuralladas o plazas abiertas. Entran, están 40 días en la tierra, traen el fruto de la vid, una tierra tremenda, de grandes uvas, pero dice, las ciudades son amuralladas como hasta el cielo, la gente es muy fuerte, y acá se quieren volver a Israel, a Egipto los judíos, nos queremos volver a Egipto. Caleb y Josué dicen, paren un poco, el Señor nos puede dar la tierra. Y a Moisés se le va un poco la cosa de las manos. Vuelven a Kadesh Barnea, andan por el desierto, vuelven un año después. Y el pueblo vuelve a ese mismo lugar, enfrente de la tierra. Y el pueblo habla de que no tienen agua y se quejan. Y Moisés dice, tenemos promesas tremendas, la tierra es tremenda, estamos todavía en el desierto. Y Moisés se enoja y le pega a la piedra 2 veces, yo creo que le quería pegar a ellos. Y dice, os sacaré agua de la piedra, oh rebeldes. Se la agarró con la gente. Y la culpa, pues la gente no quiso entrar. Pero era Moisés el que era el comandante, el que tenía que decir, yo entro, el que no quiera entrar es que se quede acá. Siempre decimos esto. Josué aprendió la lección y Josué dice antes de morirse, mi familia y yo vamos a tomar la tierra. Si ustedes no quieren, se quedan afuera. Pero mi familia y yo vamos a tomar la tierra, aunque seamos nosotros solos. Esas eran las palabras que a Moisés no le salieron en su momento. Estaba, no sé, algo pasó con Moisés, que no pudo entrar a la gente a la tierra. Y la segunda vez en Cades Barnea viene el mandato, Moisés, no entrarás en la tierra. ¿Por qué? Porque Moisés, sos el general. Vos sabés a qué te llamó el Señor. La primera vez venís a preguntarles que vayan a ver si la gente es fuerte o es débil. ¿Para qué quieres saber si la gente es fuerte o es débil? ¿No te prometió el Señor la tierra? No importa si es fuerte o si es muy fuerte. No importa, yo no confío, no estoy haciendo las cuentas. Yo entiendo que el Señor me la prometió. La segunda vez que van a Cades Barnea, le pega a la piedra, oh rebeldes. Y Moisés no entrará en la tierra, Josué entrará en la tierra. Y Moisés va a vagar con el pueblo 40 años por el desierto, van a pasar por acá por Eilat, van a llegar acá a los campos de Moab, y ahí Moisés va a escribir el libro de Deuteronomio. Y ahí en los primeros 5 capítulos va a explicar bien lo que pasó en Cades Barnea hace 40 años. Deuteronomio se dice Devarim en hebreo, el nombre verdadero es Devarim, que significa palabras, las últimas palabras de Moisés. Ok, el tema es que Moisés no pudo meter al pueblo en la tierra. Él va a morir acá, no sabemos si murió o si el Señor se lo llevó. Nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés, dice.
Dice, pero Moisés no va a entrar en la tierra. Y dice, Señor, déjeme entrar en la tierra. Y el Señor le dice, no me hables más del asunto. Llámalo a Josué y él va a ser el comandante. Y él va a guiar al pueblo a la tierra. Y Moisés muere o se va con el Señor. Y en un sentido fracasó. Dice, ¿cómo le va a llamar a Moisés? No lo llamo fracasado a Moisés. Moisés es uno de los mejores líderes de toda la Biblia. Es hermoso. Pero la misión era bien clara desde la zarza ardiente, desde el burning bush, desde el Sne Boer, se dice en hebreo, desde la zarza ardiente, saca al pueblo de Egipto, introdúcelo a la tierra que fluye leche y miel. Y Moisés no pudo hacerlo. En un sentido, en su misión fracasó. Tenemos a Elías y tenemos a Moisés, que los dos pasaron por cosas difíciles y ninguno de los dos pudo terminar su misión. Jonás es diferente. Josué es muy exitoso en su campaña, pero Josué, yo le había dicho, entra en la tierra, divide la tierra a cada tribu, y ahora cada tribu tiene que exterminar al cananeo, y Josué ya no lo hizo esto, y el pueblo no lo hizo, y la época de jueces acá es un desastre, lleno de costumbres paganas cananeas. El tema es esto, estoy mirando hoy, y vamos a seguir en la segunda parte, estoy mirando hoy en Marcos y también en Lucas. El ministerio de Jesús va avanzando. Y Jesús en cierto momento les pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Te acuerdas? Eliseo, uno de los patriarcas, de los profetas. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro contesta muy bien, tú eres el Hijo del Dios viviente. En inglés, en Lucas dice, you are the Messiah of God, el Mesías del Señor. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Carne y sangre no te lo reveló, muy bien. Y ahora Jesús le empieza a hablar a los discípulos de una manera muy directa. Ellos no lo pueden entender. Jesús mismo estaba luchando para entenderlo, pero les dice, aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Mas aquel que pierda su vida por causa mía y del Evangelio, ese la hallará. Les empieza a hablar, niéguese a sí mismo, cada uno, tome su cruz, niéguese a sí mismo, yo decía que es la mejor manera de traducir lej lejá, llamado de Abraham, Génesis 12, sal de ti mismo, sal de tus planes. Y Jesús le empieza a hablar, vamos a hacer una pausa en un momento más, pero Jesús les empieza a hablar de esta manera y Pedro no lo puede soportar. Y le dice, es necesario que el Hijo del Hombre muera. Vamos a seguir en un momento más porque nos toca la pausa. Ahora, no le cambies, ya volvemos. Estamos introduciendo un poquito el tema de hoy. Hablamos de Elías, hablamos de Moisés y vamos a hablar del Monte de la Transfiguración, porque es el lugar donde Jesús se encuentra con Moisés y con Elías. Vamos a ver qué pasó. No sé si tenemos algunos hermanos, hermanas que nos siguen, que nos están mirando, que nos han dicho de dónde están. Yo sé que el tema, espero, que esté interesante, pero dejadlo un segundito y saludanos y decinos dónde estás, de dónde nos ves. Queremos saber que nos están mirando. Ahí tenemos algo, Marvin, hay algunos hermanos que nos han... Patricia Esparza, le manda saludos desde México. Un poquito más fuerte, así los hermanos te escuchan también. Patricia Esparza. Sí. Le habla desde México. Hola, Patricia. Liz Sotelo, amén, shalom, rabino. Que Dios le bendiga grandemente, con muchísimo respeto. Un gran abrazo a México. De México, qué lindo. Marta Miramontes Pineda. Sí, Marta, hola, ¿qué tal? Para todos. Cheo Dávila, saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Todo de México nos miran. Jennifer Trigos, Rincón, bendiciones. That's it. Me dijeron que vaya a México a predicar, que vuelvo con una troca nueva. Así me dijeron. Vamos a ver. Que los hermanos son muy generosos. Vamos a seguir un poquitito, pero escríbanos. Yo sé que muchos
Esto de información pesada lo que estamos diciendo, importante, y debe estar escuchando, espero. Decinos dónde estás y mandanos saludos, y si hace mucho frío, contanos un poquitito a ver cómo andas. Nosotros en mitad del verano y muchos en Sudamérica en mitad del invierno. Pero el tema es que estamos hablando. Jesús en cierto momento les empieza a hablar claramente. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro contesta muy bien. Y ahora Jesús le empieza a decir, el Hijo del Hombre va a tener que sufrir, ser puesto por muerto y al tercer día resucitará. Tendrá que ser entregado a los maestros y los sacerdotes principales de Israel y el tercer día resucitará. Aquel que quiera hallar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mío, ese la hallará. Son palabras de Jesús que nos llegan hasta nosotros, hasta el día presente, y son palabras de Jesús difíciles. ¿Qué quiere decir? Aquel que quiera hallar su vida, la perderá. Aquel que quiera tener éxito, va a perder su vida. Aquel que quiera hallar su lugar en esta vida, la perderá. Mas aquel que la pierda por causa mía, ese la hallará. Es una palabra muy difícil porque hoy en día es muy importante tener éxito en lo que hacemos. Y el Señor dice, ¿quieres hallarla? La vas a perder. Pérdela por mí y la hallarás. Es lej lejá. Vete de tus planes. Es realmente lej lejá lo que está diciendo. Lej lejá, los que no saben, Génesis 12, el llamado de Abraham. Vete de tu tierra, no es vete. Lej lejá es mucho más que vete. Es esto que está hablando ahora Jesús en Marcos 8, en Lucas 8 y 9, y llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere, Marcos 8, 34, si alguno quiere venir en pos de sí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es lej lejá. Si alguno quiere seguir, venga en pos de mí, tome su cruz y sígame. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa mía y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre? Ganar todo el mundo y perder su propia alma. ¿O qué recompensará, dará al hombre por su alma? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre. Antes les dice, el Hijo del Hombre tendrá que ser entregado, los sacerdotes puesto por muerto. Y Pedro no lo puede soportar, dice, nunca te pase tal cosa. Y Jesús lo llama Satanás. Le dice, aléjate de mí, Satanás. Y hay empieza Jesús por primera vez a hablar de algo que vamos a ver por qué digo esto ahora. Para Jesús es tremendamente importante. Y es tremendamente importante en la historia. Y Jesús va a insistir en que lo entiendan, en que lo entiendan y en que lo entiendan. Y les va a costar muchísimo entenderlo. Recién después de Pentecostés creo que lo van a entender. Y entonces Jesús les habla y Pedro, jamás te pase tal cosa. Y Jesús entiende que esto es la voluntad del Padre. Va a luchar con esto, pero entiende que es la voluntad del Padre y es lo que se viene adelante. Tú sabes, yo sé, que a nosotros nos espera la vejez. Esperamos que tenemos una muy buena vejez, pero nos espera la muerte después adelante. Todos lo sabemos esto, nadie quiere pensar en esto, pero eso es lo que nos espera. Pero el creyente sabe, bueno, cierro los ojos acá, pero los abro en la presencia del Señor. Sí, pero hay cosas que vienen que si nos hablan demasiado no queremos escucharlas. Y Jesús sabía que Él había venido para morir por los pecados de la humanidad y tenía que ser puesto por muerto, para reconciliar a todo el mundo. Y tenía que ser ofrecido en sacrificio, como en el templo de los Corderos de Dios, por los rabinos de Israel, por los sacerdotes de Israel. Y tenía que decírselos a ellos, tenía que insistir con esto, aunque ellos no lo querían escuchar. Tenía que insistir con esto porque esto es la salvación de Israel, la salvación del mundo. Si no comprendían lo que era lo que decimos hoy la cruz, que es ser puesto por muerto, es ir a morir, es ser crucificado, si no van a entender esto, no van a comprender nada y va a ser una derrota.
Y les empezó a hablar duro de esto, y no lo podían entender. Y a la semana, acá sí viene el capítulo 9, a la semana se lo lleva a, no me quiero equivocar, Jacobo, Juan y a Pedro. Pedro, Jacobo y Juan, Jacobo y Santiago, hermano de Jesús. El apóstol Juan, el apóstol Pedro, van a ser los apóstoles, son los del grupo íntimo de Jesús ahora. Se los lleva a un monte alto para orar toda la noche. Y empieza Jesús, se va a un lugar y empieza a orar, y dicen ellos que lo están mirando, que nunca vieron sus vestiduras tan blancas. Que en la tierra no hay nadie que las pueda hacer tan blancas. Su manto, su talit, lo que haya tenido, su túnica, nunca la vieron tan blanca. Y entonces dicen que ven a Jesús que se transfigura. De repente su forma, no sé qué pasó, pero su forma, su figura cambia. Y se empieza a volver radiante, glorioso. Y está allí y aparecen dos varones que hablan con ellos. Y por esto fue toda la introducción. Aparece Moisés y aparece Elías, que hablan con Jesús. Ellos se quedan, va a ser toda la noche esto. Ellos, los discípulos, Pedro, Juan y Santiago, Jacobo, se quedan mirando, impresionados, y ven a los tres que están hablando. Y Lucas capítulo 9, Lucas dice el tema de la conversación, dice, aparecieron dos varones, Moisés y Eliseo, y Elías, Moisés y Elías, del Antiguo Testamento, que hablaban con Jesús, y dice en capítulo 9 de Lucas, que hablaban acerca de su partida que Jesús iba a realizar desde Jerusalén. Es decir, están hablando, Jesús se encuentra con Moisés y con Elías, y están hablando acerca de la cruz, su partida que iba a realizar desde Jerusalén. La crucifixión, la muerte, la resurrección, la ascensión, están hablando de la crucifixión, su partida que Jesús iba a realizar en Jerusalén, dice Lucas. La primera pregunta es, ¿por qué Jesús se va a encontrar con Moisés y con Elías para hablar de la cruz? La cruz está adelante, Moisés y Elías están atrás en la historia. Dice el libro de Hebreos que tenemos en el Hebreos 11, los héroes de la fe, y que tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestro, que son todos los héroes de la fe de toda la Biblia. Y entonces dice la Biblia que en ellos nos inspiramos y ellos nos alientan, y ellos murieron sin recibir una patria, pero siguieron adelante porque buscaban una patria que fuera celestial, que es la patria que Dios iba a hacer. Si no se querían ir ellos al cielo, no querían ganar el cielo, sino querían que el Señor ganara la tierra, que la tierra volviera a ser potestad del Señor. Pero lo cierto es que yo te pregunto, ¿alguna vez te encuentras con alguno de los héroes de la fe y empiezas a hablar con ellos en oración? Métete en tu cuarto solo. ¿Quién de ellos te ayuda? Moisés me ayuda tremendamente. Moisés, veo todo lo que pasó, veo que su ministerio no empezó hasta más adelante. Moisés me dice, sigue adelante. José, me encuentro con José a veces en oración, leo la palabra. Yo me entregué al Señor leyendo el libro de José y dije, si esto es ser judío, esto es mejor que ser alemán. Es hermosa la vida de José. Y luché con José. Y le preguntaba a José, pero José, ¿pasará esto en mi vida? Y él me decía, posiblemente no, Dios no hace dos cosas iguales. Pero Él va a hacer en tu vida lo que Él tenga que hacer, como Él hizo en mi vida lo que Él tenía que hacer conmigo. Y los héroes de la fe, los personajes de la Biblia, nos empiezan a ayudar. Nos encontramos con ellos. Son una antorcha, dice de Elías, dice Juan Bautista, que era como una antorcha. Bueno, te iluminan el camino. Y ahora Jesús está hablando del momento de la crucifixión, está hablando de que tiene que ser puesto por muerto. Nadie lo entiende. Hasta Pedro lo rechaza. Nadie comprende esto. La cara de ellos debe haber sido bien rara, porque nadie lo entendía.
Después en el camino de Maús lo comprendieron un poco, cuando se los explicó ya resucitado. Pero ¿por qué se va a encontrar con Moisés y con Elías? Yo creo, Jesús era 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Como Dios se manejaba con las cosas divinas, pero estaba en un cuerpo humano. Y tenía que pasar las cosas que tenían que pasar. Y había cosas futuras y cosas pasadas para él. La cruz era futuro. 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. Y nos cuesta entender esto, cómo funciona. Pero lo cierto es que él no quería pasar la cruz. Por darse cuenta que era la voluntad del Padre cada vez más, dice al final, la copa que el Padre me da no la he de beber, la noche de la Pascua, que se habla mucho de las copas. Pero lo cierto es que en este momento se encuentra con Moisés. ¿Y qué le habrá dicho Moisés? ¿De qué manera lo puede ayudar Moisés? Yo creo que la duda de Jesús, como Dios no tiene dudas, como hombre sufre ante el saber que viene el dolor de ser crucificado. Pero creo que tal vez la conversación debe ser algo así. Mira Jesús, tú sabes, tú eres Dios, nosotros nos postramos ante ti, pero tú sabes que en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra en realidad hay tres poderes. Uno es el poder de Dios. Uno es el poder de Dios, la voluntad de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios. Moisés, yo quise liberar al pueblo a los 40 años yo solo. Y me tuve que escapar con la cola entre las piernas porque me buscaba Faraón para matarme. Y pasaron años. Y yo puse mi voluntad abajo de la voluntad del Padre. Y cuando él me vino a buscar a los 80 años, yo le dije, yo no, soy muy viejo, elige a otro. Yo ya no puedo ir. Había habido una transformación en Moisés. El de 40 él podía. Él iba a liberar al pueblo él solo con una espada. El de 80, Señor, ya soy muy viejo. Y tuvo que pasar eso para yo ponerme abajo de la voluntad del Señor. Si no, yo era el gran rey de Egipto. Yo era el heredero. Pero pasaron 40 años en el desierto, lo perdí todo. Así como vos le estás hablando de perderlo todo para encontrarlo. Lo perdí todo y a los 80 años en la zarza ardiente viene el Señor y me llama. Y bueno, acepté allí y fui. Me puse debajo del Señor. Y porque me puse debajo del Señor, tuve tremenda autoridad contra Satanás. Hay tres fuerzas en el universo. Dios y Satanás es la segunda, que se opone ante el Señor. ¿Cómo vencemos a Satanás? No podemos vencer nosotros solos, pero me puse abajo de la voluntad del Señor. A los 80 años fui a Egipto. Hice como el Señor me dijo. Y hubo una oposición terrible, 10 plagas. Pero tuve total autoridad contra Satanás. Cruzamos el Mar Rojo al final y los egipcios quedaron ahogados. Te vas a poner, Jesús, abajo de la voluntad del Padre. ¿Sabes que la voluntad del Padre es la cruz? Está cada vez más claro en tu vida. Nosotros lo vemos también. Es futuro, no lo vimos, no pasó todavía, pero tenemos al corazón del Padre, la voluntad del Padre. Te vas a poner abajo de la voluntad del Padre, Jesús, vas a ir a la cruz y vas a tener total autoridad contra los demonios. Satanás va a ser expuesto públicamente y ahora va a tener total autoridad contra los demonios. No van a poder contra ti. Pero hay una tercera fuerza en el universo, la voluntad de Dios, la voluntad de Satanás y la voluntad del hombre, la mujer, el hombre, que son neutras, que pueden ir para un lado o para el otro. Fuimos creados con libre voluntad, con libre albedrío, y podemos unirnos al plan de Dios o podemos ignorar el plan de Dios. Yo me puse, Moisés, yo me puse bajo la mano del Señor. Tuve tremenda autoridad sobre Satanás, pero ¿sabes qué? No pude introducir a este pueblo, a estos hombres, a estas mujeres en la tierra prometida. Morí y quedaron en el desierto. Dios tuvo que mandar a otro. No pude hacerlo. ¿Qué significa esto? Significa que te pones bajo la voluntad del Señor. La victoria contra Satanás es dada por esto. Va a haber una lucha tremenda, las 10 plagas, todo lo que pasó, el cruce del Mar Rojo, pero va a haber victoria.
y vas a destruir a Satanás, vas a desposeer a Satanás en la cruz. Pero eso no quiere decir que al hombre le importe. Pero eso no quiere decir que toda la humanidad va a venir corriendo, queremos la salvación, Señor, le entregamos nuestra vida, lejá hacemos, le entregamos nuestra vida, nos negamos a nosotros mismos para servirlo a usted. No, a la mayoría no le va a importar nada. A muchos lo van a ver y no le va a importar nada. Yo no pude, el corazón del hombre, después de la caída, se ha convertido en una rebelión tremenda. Y yo no pude meterlos en la tierra. ¿Sabes que hay un ministerio hoy en día, que es el ministerio de los pastores, que es tremendamente difícil y tremendamente noble? Porque un pastor tiene una grey y no tiene autoridad formal. Algunos piensan que sí. Y no sé, que le obligan a la gente, pero la gente se va tarde o temprano. Pero ¿cómo hace un pastor para que voluntariamente la gente entregue su vida? Yo tenía un pastor, tenía 85 años y partió, y yo voluntariamente iba allá todos los días tenemos reunión. Y me sentaba allí porque yo quería escuchar de él, yo quería entender las cosas del Señor. Pero a mí nadie me obligaba. El corazón del hombre es tremendamente independiente, tremendamente libre, y Moisés no pudo meter a la gente en la tierra prometida. Y Jesús va a ir a la cruz, pero no es eso garantía de que la gente vaya a correr buscando la salvación. La mayoría no les interesa la salvación. Y Jesús lo debe escuchar a Moisés y voy a ir a la cruz, me voy a poner bajo la voluntad del Padre y voy a dejar que me escupan y que me claven. Y Satanás va a quedar expuesto públicamente y va a ser destituido. Pero encontrará fe en la tierra cuando vuelva el Hijo del Hombre, dice. Pero será la gente, serán los hombres redimidos. Está todo listo para que sean redimidos. Todo fue pagado. El precio de su pecado va a ser pagado por mi sangre en la cruz. Pero si ellos no quieren acercarse, ellos no van a entrar en la tierra prometida. Si no quieren recibirlo, puede que no entren. Y esa es la verdad. Y Jesús va a ir a la cruz porque es la voluntad del Padre. Porque cósmicamente va a ser la victoria sobre Satanás. Pero no quiere decir que el hombre lo siga a Jesús. No quiere decir que el hombre se acerque voluntariamente. Algunos sí, muchísimos no. Y Jesús lo va a hacer por la voluntad del Padre. Pero no sé hasta qué punto lo va a hacer por la salvación de la humanidad, seguro. Pero solamente si la humanidad quiere recibir el sacrificio de Jesús. No son obligados. Y lo de Elías debe haber sido parecido. Yo creo que el Señor recibió humanamente hablando, un baldazo de agua fría y en la transfiguración. Se alejaron de la humanidad. Antes de subir al monte de la transfiguración, dice, algunos de ustedes no van a gustar la muerte hasta que vean el reino de Dios. Esto es el reino de Dios. Moisés y Elías hablando con Jesús, transfigurados, blancos, radiantes sin pecado. Lo de Elías debe haber sido parecido, porque Elías debe haber dicho, yo me fui al monte Sinaí a entregar el ministerio. Y el Señor me hizo volver hasta el norte, hasta Siria, y hice tremendos milagros. Yo me puse bajo el Señor, tuve tremenda autoridad. Dicen que profeta no hay mayor profeta que Elías. Tuve tremenda autoridad. Te pones bajo la autoridad del Señor y Satanás tiene que rendirse ante tu autoridad, ante la autoridad del Señor, por haberte puesto bajo el Señor. Pero ¿sabes qué, Jesús? Yo no pude hacer que los hombres, las mujeres del norte rompieran esos becerros malditos de oro. Yo no pude hacer que los tiraran, que los rompieran. Yo no pude hacer que volvieran a Jerusalén y adoraran al Dios verdadero de Jerusalén, que ofrecieran sacrificios de vuelta en el templo. Después de la muerte de Salomón estaban muy enojados con Jerusalén, con el templo. Y no pude hacer que volvieran al templo. No pude hacer que las dos naciones fueran una sola otra vez. Y tuve que ser testigo de cómo Asiria destruyó el reino del norte terrible.
como ya se había ido. Sí, se había ido, pero testigo en la historia. Y yo no pude hacer, yo no pude convencer al corazón del hombre. No lo pude mover. El corazón del hombre es tremendamente independiente, es tremendamente rebelde. Y no pude hacer, pedirle al hombre, lej lejá, pedirle al hombre, acá dice Jesús las mismas palabras, quítate, dice Jesús, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, lej lejá. Búsqueme a mí, no se busque a él, busque ponerse bajo el Señor, tendrá autoridad contra Satanás, tremenda autoridad. Pero no quiere decir que la gente venga a buscar la salvación. Y Jesús va a bajar del monte, toda la noche en oración. Va a bajar del monte y cuando bajan hay un incidente muy extraño. Antes de esto, a veces me escapa. Están hablando toda la noche. Pedro los interrumpe y dice, hagamos 3 enramadas. Y desaparece Moisés y Elías y aparece la voz que dice, del Padre que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Los pastores muchas veces interpretan esto que Moisés significa la ley, Elías los profetas, ya no escuchen más a la ley, ya no escuchen más a los profetas, este es mi Hijo amado, a él oíd. No dicen no escuchen más a la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? Tiramos la Torá, tiramos el Pentateuco, tiramos la ley. Ya no más lej lejá. Tiramos a Elías, los profetas, no leemos más los profetas. No está diciendo, no dice la voz, este es mi Hijo amado, no escuchen más la ley y los profetas, escúchenlo a él solamente ahora. Él vino a reemplazar a los profetas en la ley. No, está diciendo, este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. Él tiene algo importante para decirles. Él está diciéndoles de su muerte. Él les está hablando del sufrimiento. Escúchenlo a él, escúchenlo. Es el cumplimiento de todo. No creo que sea replacement theology, sino que es inclusive theology. Él está hablándole de todo esto. No es. Moisés representa la ley. Moisés no nos dio la ley, no representa la ley. Y si no hay más ley que ahora puedo robar, ahora puedo matar, ahora puedo fornicar. No tiene nada que ver. La ley sigue estando allí, en la naturaleza del Señor, la santidad. No escuchen más a los profetas. Bueno, no lean más de Elías. No, si Elías es una inspiración para cualquiera de nosotros. Dice que bajan al otro día. Y cuando bajan al otro día, están los discípulos ahí, quieren liberar a un muchacho endemoniado y no pueden. Y viene el padre del muchacho y dice, por favor, ayúdeme, Señor. Al otro día, es toda la noche en oración en el monte. Al otro día, Señor, por favor, ayúdeme. Tengo a mi hijo endemoniado. Y el demonio lo agarra y sale espuma por la boca y lo tira. Y he venido a sus discípulos, y no lo pueden liberar. Y Jesús tiene una expresión muy rara. No sé si lo voy a encontrar ahora, no la marqué. Jesús le dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos, generación adúltera? Acá está el 19, y respondió y le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Traédmelo al muchacho. ¿Hasta cuándo he de soportarlos? ¿Cómo puede ser? El Señor había vuelto, había bajado de casi el cielo, ¿sí? Prácticamente. Y estaba ahora con ellos. Y volvía a la realidad humana. Y vienen que no lo pueden liberar. Te pones bajo la mano del Señor, tenés total autoridad contra Satanás. Y el corazón del hombre es tan rebelde que no podían liberar a este muchacho. ¿Hasta cuándo he de soportarlo? Y lo traen al muchacho y lo liberan completamente. ¿Y sabes qué hace Jesús? Agarra a sus discípulos, a ver si lo puedo encontrar. Se lo trajeron, lo libera el Señor. Dice, y el Señor les habla y les dice, escuchadme las palabras que os tengo que hablar. Dice, aquel que quiera hallar su vida la perderá.
y el que pierda su vida por causa del Evangelio y por mí la hallará. Sigue hablando de lo mismo Jesús. Antes de subir al monte les empezó a hablar de esto, no lo podían entender. En el monte Moisés Elías baja y sigue hablando de lo mismo. Escuchadlo a él, porque lo que tiene que decir es importantísimo. Si no hay muerte, si Jesús no va a la cruz. Y de acá empieza a haber toda una teología cristiana hermosísima por 2000 años en los que los cristianos van a luchar con la cruz. ¿Con qué significa la cruz? Porque es lo más importante. Este es mi hijo amado, a él oíd, que él tiene algo importante para decirles. Nos queda menos de un minuto. ¿Llamó alguno, Marvin? ¿Se comunicaron los hermanos o estamos hablando solos? Carlos Pineda. Carlos. Pineda desde Houston. De Houston, sí, sí. Carlos Pineda, Jennifer Trigos Rincón, bendiciones. Maribel Mejía Gomes, bendiciones. Carlos, Jennifer Trigo desde Colombia, Santa Marta, bendiciones. Sí. Desde Boston, Maribel Mejía. Hola Maribel. Josué Chiquillo Arias, saludos de la Ciudad de México, del DF. Marcelo Hola. Pichirilo Ricciardi, bendiciones desde Buenos Aires. Suena argentino ese Ricciardi. Adelante. Sí, gracias. Sotelo, amén, Rabino, muy hermosas sus enseñanzas, un excelente día desde México. Es todo. Escríbanos después. Yo sé que mientras está saliendo, algunos dicen, me quiero escuchar lo que está diciendo. Si me pongo a escribir, compártalo el programa. Dale un like, nunca digo esto, dale like, va a estar en YouTube este programa. Seguinos en YouTube y dale un like también ahí en YouTube y pasalo y espero que te haya sido de bendición. Medita en esto, es lo más importante que Jesús tenía para decirnos, la cruz. Y